Gracias, Marce. Bueno, entonces estamos en el capítulo 24, cuando Moshe está en la cima de la montaña y está recibiendo la revelación más importante. Habíamos hablado un poquito de algunas expresiones que aparecen allí que son como muy determinantes de la ideología, de la manera de pensar y de la manera de entender la revelación en lo espiritual en el pueblo judío. Entonces estamos terminando, justo nos quedaron un par de versículos para terminar el capítulo 24 y la para allá. Y después empezaremos para allá nueva. Así que aquí estamos, me parece que estábamos uno antes. A ver, ¿alguien recuerda si estábamos justo acá? 24, 16, 17. 16 leímos el último. Sí. Nos queda el 17 y el 18 y después cambiamos de para allá. Entonces, habíamos leído la gloria de Dios reposó en el monte Sinaí y que estaba cubierta por la nube durante 6 días, y en el séptimo día llamó Dios del medio de la nube. Para los israelitas, la aparición de la gloria de Dios en la cima de la montaña era como una llama devoradora. Esto de la gloria de Dios en hebreo es Kvod Adonai. Kavod no es gloria. Kavod es honor, respeto. Es como, viene del hebreo kaved, que es pesado. Digamos, alguien es respetado cuando tiene peso propio. Y la expresión de Dios a veces de gloria a Dios suena muy a Iglesia Universal del Reino de Dios. Digamos, tiene más que ver con la presencia de Dios con peso propio, la imagen de Dios fuerte. Y me interesa la segunda parte del versículo que dice que era como un fuego devorador. Dice, era como una llama devoradora. Si ustedes se acuerdan, los hebreos estaban abajo de la montaña. Los ancianos acompañaron a Moshe y Yoshua hasta una parte, se quedaron, y Yoshua acompañó un poco más y después subió solo Moshe. Hay como una especie de pirámide en donde el ascenso tiene que ver con algún tipo de preparación o aptitud para lograr presenciar una revelación. En nuestro camino espiritual a todos nos pasa lo mismo. Algunos están en la base de la montaña, algunos ascendieron un poco, algunos ascendieron bastante más y otros están en la cima de la montaña. Uno puede intentar darse cuenta y reconocer en qué instancia está, y una vez que uno determina eso puede decir, yo estoy bien acá y soy feliz, o quiero seguir ascendiendo. Cuando uno está en la base, como estaban los israelitas, y el otro está en la cima, Moshe, mirar hacia la cima a veces es bastante, bastante desestabilizador de tu situación, porque cuando hay tanta distancia entre una y otra persona, en el campo que sea, empieza a haber incomprensión. Cuando yo hablo con alguien que me lleva un año en un recorrido, puedo hablar. Cuando me lleva 5, me cuesta más. Cuando me lleva 10, parecen mundos distintos. Parece que no hay comunicación posible. Esto es de alguna manera lo que le pasa a los israelitas con Moshe. Los israelitas son esclavos, todavía son esclavos. Aunque hayan salido de Egipto, están en la base de la pirámide en todos los sentidos. Y no están preparados. Y ver de lejos a alguien que ascendió y ver de lejos una revelación es algo como muy distante para ellos, muy diferente de lo que pueden estar preparados para ver. Y entonces el texto habla que es como una llama, como fuego, como algo devorador, ¿no? Que puede tener muchas implicancias, pero una de ellas tiene que ver con el fanatismo. Y después vamos a ver que los que están abajo van a hacer algo medio fanático, que es, ¿se acuerdan? El becerro de oro que van a terminar construyendo. Hay allí en esta presentación ya una imagen de que el pueblo de Hebreo no está entendiendo lo que está pasando. No está preparado para lo que está pasando. Y de hecho por eso no subieron. Y esto va a generar algún problema. Entonces yo quiero contarles algo desde lo personal, como encaro el rol rabínico. A mí me parece que cuando uno trabaja la Torá con una comunidad, con una congregación, uno tiene que entender
que las personas de la congregación están en diferentes niveles de desarrollo espiritual y que no hay que partir de la Torá, sino que hay que partir de donde está la gente. Y uno tiene que tener la Torá como destino y no como inicio. Esto se traduce en ejemplos muy concretos. ¿Vieron cuando en algunos lugares, todavía hoy o hace unos años, uno iba a una sinagoga en Rosh Hashanah y Yom Kippur y el rabino los retaba porque venían en Rosh Hashanah y Yom Kippur y no el resto del año? Poniendo como que la culpa es de la gente. La Torá está acá, te pide esto, vos estás allá, estás equivocado. Y entiendo que a partir de este relato, lo que uno tiene que hacer es, la Torá está allá, nosotros estamos acá, bueno, vayamos de acá a ver hasta dónde podemos ir juntos. O sea, el trabajo rabínico, el trabajo de guía, el trabajo de conducción, tiene que ver con acercarte al lugar donde está la gente y ayudarlas, tomarlas de la mano para ver hasta dónde pueden llegar. Y si no llegan, si no llegamos, no es culpa de la gente, es culpa del rabino. O sea, no es que es un problema que la gente no sirve, o es vaga, o es chanta, o es descreída, o son todos una manga de goy. No pasa por ahí, pasa por el desafío de no quedarte distante y que vean todo como un fanatismo, sino tratar de acercarse y caminar desde ahí. Que va a ser el desafío más grande que va a tener Moshe de ahora en adelante. O sea, ahora cuando sigamos leyendo la Torá, vamos a encontrar que el desafío de Moshe es ver cómo achica la brecha entre la realidad de esa gente que era un grupo de esclavos y la Torá. Y cuando vea que ese trabajo es imposible, porque la distancia es tan grande, va a terminar de definirse, perdón, que esa generación no está, ya no tiene posibilidades de lograrlo y van a esperar una más. Para que la nueva generación, empezando de más chicos y con menos influencia previa egipcia, puedan lograrlo. De alguna manera eso es lo que va a plantear de aquí en adelante la Torá. Tengo unos chats y volvemos al texto. Y si te sentís a veces en el cuarto subsuelo, ¿qué recomendás? El ascensor, Tomás. No, yo siempre le digo lo mismo. El judaísmo es una escalera y lo importante no es que llegues a la cima, es que des de a un paso y subas algún escalón. Y que uno pueda sentirse que en el proceso está ascendiendo. No hay apuro, nadie nos corre, no tenemos por delante un objetivo para lograrlo en tanto tiempo. No es una maratón, no es una, o mejor dicho, no es una carrera, es una maratón. Y el trabajo de la maratón es la constancia. Es no el ritmo rápido, sino llegar a destino. Así que no, para mí no se preocupen y siempre mídanse con respecto a ustedes mismos. Si después de un periodo de tiempo sienten que no subieron un peldaño, bueno, ahí hay un problema. Pero si se sienten que están en la base o en el subsuelo, no pasa nada. Digamos. Será cuestión de ver si pueden lograr ascender algún escalón. Y acá alguien me defiende. Me dice, no hay culpables, es como se puede, cada uno a su tiempo, gracias. Yo a veces digo estas cosas más provocadoramente, no porque me vaya a hacer yo a mí mismo un juicio de mala práctica. A veces me da ganas de hacerme, pero por ahora no me voy a hacer. Bueno, nos queda uno más. Moshe entró en la nube y subió a la cima de la montaña. Moshe debía permanecer en la nube 40 días y 40 noches. Finalmente, Moshe solo llegó a ese lugar, la cima de esa montaña, y ahí va a recibir la Torá. Y ese proceso va a demorar 40 días y 40 noches. Acuérdense que él se despidió del pueblo y le dijo que iba a estar 40 días y 40 noches y que el pueblo iba a esperar 40 días y 40 noches. Vamos a ver después que hay un problema en la cuenta de cada uno, cómo contaron los días, y entonces no se pudieron poner, no pudieron esperarlo a Moshe porque hicieron mal la cuenta. Pero en principio
Ya vimos lo que era el número 40, recuerden que 40 es lo que cambia, es un periodo completo que te transforma, que te cambia. Si lo recuerdan, la lluvia del diluvio fue 40 días y 40 noches. Este proceso de cambio del pueblo va a ser 40 días y después 40 años. Y yo les había contado que la mikve, que te transforma de impuro en puro, tiene 40 seot de agua. La medida en la antigüedad para medir el agua en el pueblo judío era sea. 40 seot son más o menos 800 y tanto de litros de agua, más o menos. Para que tengan una idea, pero no importa eso. Lo que importa es que 40 de la medida de agua de aquel momento es la cantidad de agua de lluvia, o agua de río, o agua viva, pura, natural, que tenés que tener para que la mikve sea kasher y para que te transforme. Entonces, con todos los ejemplos que les di, 40 es un número de cambio, un número completo que te transforma. O sea que cuando baje Moshe, Moshe va a bajar cambiado, y su objetivo, su nueva misión de vida es transformar al pueblo. Así como la primera etapa de su trabajo era sacar al pueblo de la esclavitud, ahora es cambiarlo, transformarlo. Lo que me dice Pato. ¿Qué es el 49? Cuentas del hombre. Bueno, el 49 es el número que hay, primero aclarémoslo, ¿no? Es el número que hay entre Pesaj y Shavuot, ¿no? Nosotros, desde que salimos de Egipto hasta que Moshe sube a la montaña, pasaron 49 días. Y en la Kabbalah está tomado como 7 por 7, Pato. De hecho, no se habla de 49, se habla de una semana de semanas. Y eso lo que hace es que la Kabbalah dice que hay 10 sefirot, que son 10 atributos divinos, 3 superiores y 7 más inferiores. Y lo que es el periodo de 49 es la oportunidad de trabajar una semana cada uno de los 7 sefirot inferiores de tu vida. Alguna vez hablamos de esto, alguna vez vamos a volver a hablar, pero bueno, igual, no sé si alguno escuchó en Kippur, que va a empezar un nuevo espacio de Kabbalah y experiencia personal, que arranca el miércoles que viene. Miércoles 14. A las 19 horas ya se va a comunicar para el primer espacio. Por ahora va a ser para la mayoría transmitido. Alguno que otro vamos a invitar a que esté, pero no se puede, así que vamos a hacerlo transmitido. Pero bueno, iremos viendo cómo nos abre o no abre los gobiernos, la presencialidad. Bien, con esto cerramos este capítulo y está para allá, porque está ahí cierra Mishpatim, y vamos a ver si arrancamos con Trumá, que es la próxima para allá, que no entiendo por qué, esto es lo que les decía antes, me abre en un capítulo distinto. Esto es lo que no entiendo por qué. A ver. Ahí está, ahora sí, me abría otra para allá. Bien, capítulo 25. Ahí arrancamos Trumá. Ahora vamos a hablar de lo que significa Trumá. Dios le habló a Moshe diciendo: habla con los israelitas y haz que me traigan una ofrenda. Toma mi ofrenda de todos aquellos cuyo corazón lo impulse a dar. Salimos de la línea del tiempo. Ya Moshe no está más ahí arriba. Está abajo. Pero vamos a volver a la arriba. Es el texto en esto. Yo alguna vez creo que les dije, hay un principio para leer la Torah que se llama, que dice Ein Mukdam Umeujar Batorah. Lo repito, a ver quién me dice lo que significa. Ein Mukdam Umeujar Batorah. ¿Quién sabe lo que significa eso o quién se da cuenta por las palabras en hebreo? Que no es, perdón, ¿puedo? Dale, obvio. Que no es obligatorio, tiene que ser voluntario. Ya sea el dar, ya sea el recibir. No. Vos estás hablando de Trumá.
y de Lev. Pero yo dije, antes de eso, hay un principio en la Torá que dice que cuando uno lee Torá, tiene que saber que Ein Mukdam Umeujar Batorá. De No Macom, de hay, lugar, Macom de lugar, No, viene de Kodem, no de Makom. no hay Odem tiempo, primero. no hay tiempo, no hay tiempo. ¿Qué es Me Meujar? buscar de orar. El orden no altera el resultado. Bueno, Por ahí vamos. no hay un antes ni un después en la Torá. No sigue un hilo histórico. No es que lo que lees después pasó después y lo que lees antes pasó antes. Ein Mukdam Umeujar Batorá. ¿Y saben qué? Igual es en nuestra vida. En algún momento, cuando vos te pones a mirar para atrás y ves quién sos, perdés lo que pasó antes, lo que pasó después. Vos sos producto de lo que atravesaste y ya no es tan cronológica ni tu recuerdo ni tu constitución del ser. A veces te acordás cosas más viejas, más frescas, y cosas más recientes te parecen más lejanas. Nosotros también somos así. Si alguna vez te pones a hacer el relato de tu vida, lo más probable es que confundas tiempos y que no puedas entender exactamente todo lo que pasó en cada uno de los momentos. En algún momento se mezclan los recuerdos. Bueno, la Torá está construida así. Y un principio rabínico para leerla dice, cuando lees algo después, no significa que pasó después. Puede haber pasado antes. No sigas los capítulos como si fueran una línea histórica. Repetilo en híbrido, por favor. Ein Mukdam Umeujar Batorá. Entonces, ahora olvídense de lo que veníamos, estamos en la misma situación, pero no está más Moshe arriba de la montaña. Y hay una indicación concreta, y ahora sí vamos a lo que Pato recién traía. Dios le pide a Moshe que vaya al pueblo y le pida trumá. Una trumá es una donación. La palabra trumá, que es como se llama esta para allá, es donación. Pero a diferencia de lo que es tzedaká, que va a ser otro concepto, trumá es voluntaria. La tzedaká es obligatoria. La trumá no. Y por eso el texto va a decir esto que recién traía Pato. Dice, habla con los hijos o con los israelitas y haz que traigan una trumá, toma mi ofrenda de todos aquellos cuyo corazón lo impulse a dar. Lo más difícil es la primera parte. Moshe tiene que lograr que los israelitas quieran dar. Dice, haz que, como si fuera sencillo. Dios le dice a Moshe, tu objetivo, tu función es que la gente quiera donar. ¿Por qué? Porque en la construcción de lo que van a construir ahora, de lo que vamos a hablar ahora, que tiene que ver con la construcción compartida de algo que te conecte con la divinidad, tiene que ser hecha entre todos y tiene que ser hecha voluntariamente. Y uno tiene que aprender a aportar para poder participar. Es uno de los conceptos centrales de lo que sería la vida comunitaria actual y moderna. Ustedes saben que hay proyectos comunitarios que tienen poquitos grandes donantes y muchos usuarios. Y hay proyectos comunitarios que tienen muchos donantes, la mayoría usuarios. Y dentro de los dos modelos, nosotros como comunidad nos identificamos con el segundo, no con el primero. No para criticar al modelo primero, sino ideológicamente nosotros entendemos que una comunidad se construye con el aporte de todos y que el aporte de cada uno es valioso y es importante en la medida en lo que cada uno puede. Y si bien en este sentido
también tratamos de movilizar el corazón para que la gente tenga ganas de hacerlo. Entendemos que el acto de contribuir, como dice acá el texto, para esto ya es la construcción comunitaria. No es que uno dona para después ver si se construye una comunidad. La construcción comunitaria se va concretando en la medida en la que cada uno se compromete. Y compromiso es ofrenda, es dar. Así como en cualquier relación, si alguien no te da nada, no hay relación, en una construcción comunitaria también funciona lo mismo. Y por eso el valor más sagrado que tenemos como comunidad es lo que cada uno puede dar. Y lo que uno puede dar, alguno es tiempo, alguno es dinero, alguno es trabajo profesional, alguno será, no sé, lo que fuera, pero tenés que dar algo. El que solamente viene a buscar, el que solamente se quiere llevar, no construye comunidad. Y el principio central es que te acercás dando, pero también recibiendo. Por supuesto que aquel que da y no recibe nada, tampoco construye comunidad. Por eso es que el modelo de alguien que sea el gran donante que no viene nunca pero paga todo y el resto viene y usa, no es el que nosotros proponemos. Porque entendemos que todo se da cuando la comunidad es el puente que conecta a todos. Y aquel que tiene dinero para dar, seguramente necesita recibir otras cosas. Y aquel que tiene tiempo para dar, seguramente también necesita recibir otras cosas. Y nadie debiera sentir o experimentar en su vida que no tiene nada para dar. Porque eso es lo peor que nos puede pasar. Nos coloca en un lugar que no es el que nosotros queremos colocar a la gente. Nadie puede decir yo no tengo nada para dar. Por lo tanto, nosotros entendemos que esto es clave, que el trabajo de Moshe en ese versículo es el trabajo de la comunidad de hoy en día. Es despertar a la gente las ganas y necesidad de venir a ofrendar algo, pero no solamente ofrendar, sino porque ofrendando va a recibir y debe recibir algo a cambio. Si eso no pasa, tampoco está bien. Creo que tengo un chat. Hoy la tzedaká es trumá. De alguna manera, Pato, es lo que decía, de que cuando vos llamás trumá a la donación voluntaria, no es tzedaká. La tzedaká es obligatoria al pueblo judío, no es algo optativo. La tzedaká lo que imparte como mitzvah, como ley, es vos durante un año obtenés tus frutos, recogés, ahora que estamos en Sukkot, recogés tus frutos, obtenés todo lo que podés. Hacés la cuenta y el 10% de lo que ganás lo donás. Eso es tzedaká. Si aparte querés hacer una donación, una contribución, sería una trumá. Es como que no entra en la categoría de tzedaká. La diferencia es que una es obligatoria y la otra no. Sí, Pato. No, lo que digo, o sea, en mi caso particular, yo no hago la cuenta, no es que el contador me dice ganaste tanto y voy y dono, porque tampoco es como que, tampoco hay un lugar para donar exacto, no es que como en tiempo de Torah vos ibas y donabas, ahora no sé, podés donar a millones de lugares, ya sea un club, ya sea una sinagoga, ya sea acá mismo. Pero a lo que voy ya no hay más tzedaká obligatoria, solo es conciencia, solo es voluntario, solo es lo que le sale a uno, me da la sensación, o sea, hablo por mí, ¿no? No, está bueno que lo traigas para poder dar una visión distinta. Es como Shabbat, Kashrut, Tefilim y demás. Sí, la obligación está, no cambió. La mitzvah está. Lo que cambió en la modernidad es que la gente dejó de sentir que esto es una obligación legal. Y lo que vos traes es válido el día de hoy. Uno no tiene que donar el 10% en el mismo lugar. Vos haces tu cuenta personal, nadie te la va a controlar. Nadie va a ir a ver tus números, salvo, sí pasa mucho en el mundo ortodoxo, que hay algunos
que abren sus números a sus rabinos para que vean y para que donen realmente el 10%. Esto pasa en el mundo rabínico ortodoxo, pasa. Yo hablé con gente que lo hace, no con rabinos, sino con donantes que lo hacen. Incluso alguno me mostró el Excel con el que trabaja con su rabino. Pero es otro mundo, porque esa misma persona es el que se obsesiona con comer kasher con todos los detalles y cumple Shabbat. Y yo sé que nuestra comunidad no tiene ese nivel de obsesión en ninguna mitzvah, porque lo voy a pretender en ser acá. Pero yo para decirte que lo que voy a decir es que hay distintos destinatarios, no pasa nada. Vos tu 10% se suma entre los 4, 5, 8, 25 lugares que dones. Y está bien, no hace falta que sea todo en un solo lugar. Obviamente que siempre es más valioso cuando todo es en Lambrot, pero no importa. Podés sumar a Coag, podés sumar a Tzedakah, podés sumar a que vos quieras, y de alguna manera uno alcanza ese 10% si es que lo busca como desafío personal o como ganas de cumplir con la mitzvah, sumando los distintos lugares. Tampoco está bueno que uno sienta que no recibe nada. Digo, pensando en los... Por supuesto, Marce, por eso digo, uno tiene que dar y tiene que recibir. Y en esto yo soy bastante crítico con nosotros mismos. Cuando alguien siente que solamente da en Lambrot y no recibe, tiene que replantearse eso. Y no está bueno. Yo quiero contarles que cuando yo entré a Lambrot, hace muchos años, había una disociación entre los que daban y recibían. Y uno de los primeros objetivos que yo me puse fue cambiar eso. Y el emblema de todo esto era Carolina, que en ese momento era la tesorera, que durante unos años vino acá. Era gente que solo se reunía para dar y no venía a nada. Y lo que yo a veces decía, esto no está bien. Digamos, el que recibe tiene que dar, digamos, esto tiene que ser un camino de vuelta. Y en algún aspecto lo fuimos logrando. Digamos, y hoy la mayoría de la gente del Lambrot viene, participa, está bien, algunos con más frecuencia, otros con menos, pero digamos, es parte del objetivo de construcción comunitaria para mí. Acá Tomás me dice lo de dar es dar en un evento de Lambrot. Bien, entonces empezamos con esta nueva parashá que se llama Trumá y que tiene como objetivo que Moshe despierte en el corazón de la gente el impulso de dar. La ofrenda que tomes de ellos consistirá en lo siguiente, soy en el 3, ¿no? Oro, plata, cobre, tarjeta de crédito, de débito, lana azul, cielo, rojo oscuro, gusano carmesí, lino, lana de cobre, criptomonedas. Esperen que sigo leyendo. Pieles de carnero enrojecidas, pieles procesadas en azul, madera de acacia, contado con liqui, aceite para la lámpara, especies aromáticas para el aceite, incienso aromático, bonos de Estado de Estados Unidos, sardonices, otras piedras preciosas, de efod, pectoral. Leí todo lo que la Torá dice, todo está en la Torá, de todas las posibilidades de donación que hay. Y hay más, porque no leí que hay Vais, Yahor, hay digamos, diferentes opciones. Barrani para los que son sefaradí, bueno, hay de todo. ¿Qué es todo esto? Ustedes saben que, no, bonos argentinos no aceptamos. No. Bien. Porque esos son los que te dicen que Dios te lo pague. Nosotros somos muy religiosos, pero no tanto. No, digamos, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? Alguna vez hablamos del concepto de empatía, ¿se acuerdan? El concepto de empatía es aprender a ponerte en el lugar del otro para cuando tengas una conversación con el otro, entender al otro. Bueno, en la trumá, en la ofrenda, también tenés que ponerte en el lugar del otro. ¿Y esto qué significa? Si yo te quiero dar algo a vos y quiero que lo que yo te dé a vos te sirva, yo tengo que pensar cómo vos recibís lo que yo te doy, cómo vos sos, qué necesitas, y no darte solamente lo que yo quiero hacia vos. Ahora, si yo me pongo de otro lado y te analizo a vos, y digo, a ver, vos, ¿qué vas a traer? ¿Qué me vas a dar? Ponete en el lugar del que recibe cuando vas a dar. Y entonces hay gente que da lo que le sobra. Hay gente que da lo que, lo que va a tirar, lo que no usa más.
Y la trumá es dar lo que tiene valor para vos. Y entonces el listado de cosas que figura ahí son todas las cosas que en esa época, en esa cultura, en ese momento, en ese lugar, tienen valor. Y por eso hay un listado enorme. Y por eso van a construir una comunidad con las cosas de valor para esa gente. ¿Dios necesita que sea de oro? No. Pero esa gente, la gente de esa cultura, de esa época, de ese lugar, valoraba el oro. Entonces vos no podés hacer en un lugar donde se valora el oro una comunidad, un mishkan, una construcción espiritual, religiosa, que quieres que la gente valore con lo que la gente no valora. Por eso, cuando uno construye una comunidad, tiene que pensar siempre empáticamente. Y por eso no nos gustan los modelos donde uno es el que solo da, solo hace, porque generalmente piensa en su propio deseo, y en su propio perfil, y en su propia necesidad. Lo que hay que lograr es que todos nos sintamos de alguna manera representados. Entonces, siempre hay que hacer cosas que a la mayoría les resulten de valor. Y de alguna forma ese es el objetivo. No siempre se logra, siempre es difícil. Acuérdense que congregación, que se dice de muchas maneras, una manera de llamar a la gente que va a una comunidad es tzibur. Tzibur, vieron que el que oficia, por ejemplo, se llama Sheliach Tzibur, el enviado de la congregación. Tzibur es la gente. Bueno, si Tzibur es el público, la gente que va a una comunidad, Tzibur, acuérdense, son 3 letras en hebreo. Tzadikim, hay justos que van a la comunidad como ustedes. Beinonim, intermedios. Y Rashaim, malvados. O sea, la congregación es de todo, es diversa, es múltiple. Ahora estamos con Sukkot. ¿Se acuerdan que en Sukkot hay 4 frutos? Que representan a 4 tipos de personas distintas. Sin embargo, para hacer la brajá, para hacer netilat lulav, la brajá de los 4 frutos, tenés que juntar a los 4. No podés uno solo. No es que agarrás el etrog nada más. Siempre la propuesta es diversa, siempre la gente que conforma un grupo es distinta y por lo tanto, de alguna forma, tenemos que saber entender que no hay un único gusto, una única forma, una única manera. Bueno, acá van a encontrar un listado de las cosas que en aquel momento eran valoradas para empezar una construcción comunitaria. Y entonces, ¿qué van a hacer con todo eso? Esto en el 8. Me harán un santuario y habitaré entre ellos. Veazuli Migdash, Veshahanti Betoham. Y suelo decir cosas que no sirven para nada. Pero esto que les voy a decir ahora, acuérdenselo, ya lo habrán escuchado alguna vez porque es algo fundamental en la historia de la Torá, en el texto de la Torá y en la filosofía judía. Este versículo lo tienen que saber de memoria. Lo voy a tomar en diciembre y si no, en marzo. Y si no, los mando a Gaza. Pero tienen que saber en castellano, no importa. Porque es un versículo fundamental. Beazul y Migdash me harán un santuario, Beshahant y Betoham, y habitaré entre ellos. ¿Quién lo explica? ¿Quién se desmutea y lo explica? O sea, ¿eso lo dice Dios? Sí. Y bueno, va a estar ahí para todos, porque él habla, me harán a mí uno, o sea, ustedes me harán uno, y habitaré entre ellos, no sé por qué dice no entre nosotros, pero bueno, dice ellos, no sé la traducción de... Porque lo que dice es que no va a habitar en el santuario, va a habitar en ellos. No haces una construcción para que Comunidad. de ahí. Sí, Armando, perdón. Hace No. un proyecto. Sí. Si la comunidad judía hace un proyecto, en ese proyecto Dios nos va a acompañar. Más o menos lo que O en el templo. es, ustedes van a construir una sinagoga, un mishkan,
un santuario. Ustedes van a construir eso. Pero yo no voy a vivir ahí adentro. Yo voy a vivir entre ustedes. Cuando ustedes construyan un proyecto compartido, yo voy a estar en el corazón de ustedes, no adentro del edificio. El edificio no es para mí, es para ustedes. Pero yo habito en ustedes cuando ustedes se unan para construir un proyecto compartido. Y habito en ustedes, Betoham, no adentro de un edificio. No necesito, no me busquen en las paredes de las instituciones. Lo valioso de eso es la construcción compartida. Está bueno que hagan algo juntos, pero el edificio los contiene a ustedes, no a mí. Y esto es sencillo, simple, pero la mayoría de la gente no lo entiende. Y la mayoría de la gente, cuando adentro de un lugar que se usa como sinagoga, se hace otra cosa y dice, ahí vas a hacer eso. Las paredes, el lugar, no tiene santidad. Lo que podemos lograr es que en algún espacio vivamos un tiempo sagrado. Pero no es el espacio el sagrado. Por eso el pueblo judío, quizás, entre otras razones, logró sobrevivir a la pérdida de todo espacio físico. Porque nunca el espacio físico fue imprescindible para conectar con Dios. Y esto que les digo es otra de las revoluciones del pueblo judío. Y les voy a mostrar el ejemplo histórico más claro de esto. Hasta la aparición de la Torá y del judaísmo, el concepto era que el Dios funcionaba con poder local. En esta tierra, en este edificio, en este lugar, reina, gobierna un Dios. ¿Saben qué ejemplo histórico ustedes conocen de este tema? Los famosos samaritanos. ¿Quién recuerda que eran los samaritanos y por qué son un ejemplo de este tema? Los samaritanos vinieron de otro sector que los babilonios pusieron ahí para cuando salieron las 10 tribus. Y entonces, ¿está bien? ¿Y? Dios de este lugar. Y preguntaban, ¿quién es el Dios de este lugar? Y dijeron que era Elohim o Hashem. Entonces adoptaron esa religión. Tal cual. Y en esa época Dios era un desplazamiento del rey local. Entonces el concepto divino era lo que en psicoanálisis se llama desplazamiento. Si hay un rey local, también debe haber un Dios local. La única pequeña diferencia es que fueron los asirios los que trajeron a los samaritanos, pero no importa, el concepto es tal cual. Los asirios trajeron a un grupo de gente, y esa gente, la capital del reino del norte de Israel se llama Samaria. Y la gente dijo, bueno, acá, ¿qué Dios hay? ¿El Dios de Israel? ¿La Torá es el libro? Lo adoptamos. Y hasta el día de hoy hay samaritanos, que para los judíos no son judíos, pero ellos se comportan con la Torá como su libro de religión. Y rezan a Elohim, a Adonai, a Shem. Claro, no tienen el Talmud, no se engancharon en la evolución judía. Y de hecho los judíos nunca los reconocieron ni los aceptaron como judíos. Pero son el mejor ejemplo que tenemos hasta el día de hoy vigente, que en aquel momento el Dios era un Dios territorial. Y la revolución judía es decir, Dios no es territorial, Dios es temporal. Y en el tiempo lo vas a encontrar en donde estés. Y de hecho, ¿se acuerdan cómo es el nombre de Dios? Yud-Hei Vav-Hei es el verbo ser y estar, que es el verbo que se usa para los tiempos verbales. O sea, es el Dios del tiempo, no del espacio. No porque no domine el espacio, pero está definido por el tiempo y por la eternidad, no por el lugar físico.
Nada, esto es súper importante porque ahora vayamos a nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros atamos nuestra felicidad a ciertas cuestiones físicas y espaciales? No, yo hasta que no termine la casa, no, yo hasta que no compre mi casa, no, yo hasta que no me mude, no, a mí me... El espacio físico está bueno en tu vida. Tener cierta comodidad es algo fantástico, pero no es imprescindible y no depende de eso nada de tu existencia. Lo que te va a dar la felicidad es lo que hagas con los otros para tener lo que tenés. Así como Dios va a estar en la construcción compartida de un proyecto, tu vida va a estar en la construcción compartida de lo que estés haciendo. No tiene que ver con lo que tengas, sino que con lo que seas capaz de construir con otros. Y ahí es donde se juega mucho la existencia y la plenitud de la persona. Es más, mucha gente, para obtener más bienes, pierde relaciones y vínculos. Y es lo peor que te puede pasar. Y van a poder ver que hay mucha gente que logró un montón de bienes y está solo o sola en la vida. Y por lo tanto, termina estando infeliz. Y hay mucha gente que tal vez acumuló mucho menos, pero aprendió a construir con otros, a compartir con otros, y está pleno. O está mucho mejor, aunque no haya tenido esa construcción, esa adquisición, perdón, de bienes. Bueno, esperen que tengo 3 chats, a ver qué dicen. Uno el de los bonos. ¿Por qué se llama Netilat Lulav? Porque es la manera en la que se mueven los frutos. Pero ¿por qué el Lulav y no otro de los minim? Porque el Lulav es el que está en el centro y todos se adosan al Lulav y entonces se lo conoce como... de hecho, el Lulav viene con las cositas para poner a los demás frutos allí y el Lulav es la columna vertebral, es la que sostiene. Eso, sí, nunca me quedé. Gracias. Y Tomás dice, eso avala la discusión que hubo por llevar los Yamim Noraim al centro Frondizi. Claro, sobre eso lo construimos. Lo importante no es lo físico, lo importante es que estemos todos juntos. Y en Lambert no podemos estar más todos juntos. Y por eso, perdón, está bueno el ejemplo, por eso este año pudimos tener Rosh Hashanah y Yom Kippur significativos en un espacio distinto, nuevo, virtual. Porque no era el espacio físico, no era el edificio, no eran las paredes, era encontrarnos. Era construirlo juntos. Y como, no sé si lo hablamos la semana pasada en este grupo o no, pero les dije a algunos grupos, nunca hicimos nada en Lambrot en los últimos 20 años que yo estuve en la comunidad, nunca hicimos nada que hayamos recibido tantas felicitaciones, agradecimientos y reconocimientos. Nunca. Pero lejos. Fue el año, las últimas 2 semanas, no el año, las últimas 2 semanas, que más agradecimientos y reconocimientos recibimos y nadie estuvo presente en el lugar físico del hambre. Muy merecidas, Rebe, muy. Entre ellas una carta muy linda de Refuot, entre tantas otras cosas. Bien. Pero de lo que decís recién, creo que eso, no, me incluyo, ¿no? A todos. Quizás a veces no podemos valorar lo que tenemos, que es la famosa frase, y al no estar ahí y haber valorado lo que pudimos tener en la situación en la que estamos, y ahí se agradeció, como que por ahí, digo, siempre vamos a las fiestas, estamos en Frondizi y todos esperamos, es fantástico, que agradecés, pero no de la misma manera, y ahora es como que era tan necesario y era otra cosa, digo, a lo mejor valoramos más ese famoso dicho, ¿no? No, es verdad, y por eso la Sukkah. Marce, la Sukkah es eso, la Sukkah es salir de tu casa para mirarla desde afuera y valorarla. Tu casa, tu hogar, lo que vivís adentro, no las paredes, pero no importa, está bueno lo que decís. Pero yo digo, sin haber tenido el lugar físico, pudimos igual hacer algo que llegó.
lo que poco los agradecimientos en términos de que sí, que valió la pena, que llegó, que tuvo su posibilidad de ser revivido fue profundamente, y no hubo espacio físico. Bien, vamos a leer alguno más. Debes hacer el tabernáculo y todo su mobiliario siguiendo el plan que te estoy mostrando. Bueno, según la tradición judía, Moshe vio y después replicó toda la construcción del Mishkan. Y a partir de ahí, Mishkan es el templo portátil, el santuario que hicieron en el desierto, ¿sí? A partir de ahí se mantuvo ese modelo para la construcción del templo y después eso quedó en los textos del Talmud como la construcción del espacio ideal para el encuentro religioso. Ahora vamos a ver toda la descripción y todos los relatos que se hicieron para construir este Mishkan. En el cierre del encuentro de hoy les quiero decir algo como muy importante de esto. Va a haber en la Torá muchos más versículos dedicados a la construcción del Mishkan que a la creación del mundo. Por la duda lo repito. Va a haber muchos más versículos en la Torá dedicados a la construcción del Mishkan que a la creación del mundo. Y entonces, obviamente, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es más fácil crear un mundo que hacer una comunidad? ¿Por qué fue más fácil para Dios la creación del mundo que nosotros seamos capaces de construir un espacio que nos una y nos junte y en el cual podamos experimentar la presencia de Dios? Por la convivencia. Sí, porque que nosotros aprendamos a trabajar juntos, a construir juntos, y que en esa construcción se sienta la presencia de Dios, es el desafío más difícil de lograr. Es más fácil hacer un mundo que lograr eso. Y entonces quería cerrar este espacio contándoles un relato que me parece que deben conocer. Esperen que tengo un par de chats, así después les cuento el relato. ¿El arquitecto es tu destino? No sé, pero les quiero decir que construyendo Lambrot aprendí un montón de arquitectura. Participé en todos los proyectos de construcción de los últimos 20 años, que fueron un montón, y me gusta, no sé nada de arquitectura, pero me encanta proyectar y ver cómo las obras se desarrollan. Disculpame, de tu destino. Ah, el arquitecto de tu destino, perdón. El arquitecto de tu destino. Sí, de alguna manera cada uno es eso, ¿no? Perdón, lo leí mal. Porque el mundo fue creado por un ser superior, Dios. Bueno, también es verdad que como el mundo lo creó Dios, es superior y lo hace más fácil, y esto lo tenemos que crear nosotros. La enseñanza es, no lo va a crear Dios, lo tenés que hacer vos. Aunque te cueste más, lo tenés que hacer vos. ¿Qué diferencia entre un Mishkan y el Mikdash? El Mishkan es portátil. El Mikdash es Beit HaMikdash. Es la casa. Es el lugar fijo. Y de hecho, el Mikdash solo podía hacerse en ese lugar. Y nunca más se puede replicar en ningún otro lugar. Solo vamos a volver a tener un Mikdash cuando recuperemos ese lugar que hoy está ocupado. El Mishkan es portátil. Bueno, les quería contar este relato para cerrar el encuentro de hoy. Sí, Armando, ¿ibas a decir algo? Construir comunidad. ¿Tenés algún problema en el audio que no se escucha todo? Escuché comunidad nada más. Lo importante es
construir comunidad. Sí, sí, ese es el desafío, la construcción de una comunidad, tal cual. Sí, sí. ¿Qué lugar? Yes. Esperá, porque lo que empezás a decir, tenés que esperá, habilitar el audio, lo primero que decís no sale, sale el final. Hola. A ver, ahí parece mejor. Si lo importante es construir comunidad, ¿qué lugar ocupa el Mesías? Porque hace falta un Mesías. Ah, ok, ahora sí entendí, la pregunta no se entendía. Algunos dicen que el Mesías va a llegar, cuando no haga ¿Cómo? falta. Se cortó, no te escuché recién. No te escuché recién. Voy de vuelta. Algunos dicen que el Mesías va a llegar cuando no haga falta que venga. O sea, solamente si nosotros hacemos todo el trabajo, Él va a llegar. Si no, no va a llegar. Para la visión nuestra. Después hay otros que creen que va a venir Él a salvar a todos. Pero para nosotros el Mesías es la idea hacia la cual tenés que trabajar para construir. Y cuando llegues vos, construyendo vos ese espacio, Él va a estar acá, aunque no haya venido, aunque venga, no hace falta, no importa. Lo vamos a haber logrado nosotros. Había una pequeña... ¿Sí, Armando? Estabas con la primera pregunta, tenía dos preguntas. ¿Cuál era la primera? El tema del Mesías, esa es la primera pregunta, no sé si la habías terminado de contestar. Sí, eso. El Mesías va a ser, digamos, es la idea de que todos construyamos un mundo mejor. Cuando todos tengamos la construcción de un mundo mejor, va a estar el presente. Pero la construcción es nuestra, no del Mesías. Y la segunda pregunta es, el templo, el Mishkan. ¿Cómo? Mishkan. ¿Es el lugar propiamente dicho o es Israel? ¿O es un proyecto común de la comunidad? O sea, ¿el templo es el templo mismo o el templo de Israel es, la reconstrucción del templo es un proyecto que sea importante para todo el pueblo judío? Hoy en día no creo que el templo de Jerusalén sea un proyecto importante para todo el mundo, es tal vez para una minoría importante, tal vez Israel en sí sea el gran proyecto del pueblo judío hoy por hoy. Bueno, cuando se destruyó el templo de Jerusalén, los rabinos fijaron que cada uno debía construir esa santidad en su mesa de su casa. La mesa de Shabbat es nuestro nuevo Mishkan. El nuevo lugar sagrado es tu casa, tu mesa, el espacio de encuentro y de comida compartida. Ahora, después, en algún momento, queríamos reconstruir la idea de nación, no solamente la de persona o familia. Para reconstruir la idea de nación, necesitamos de vuelta tener un espacio que nos nuclee. El lugar ese lo pasó a ocupar la Torá y no más la construcción. Nosotros construimos una nación alrededor de una Torá, no de un edificio. Y Simchat Torá, para ponernos en temas de esta semana, es el momento del año donde reconocemos que nuestra vida gira alrededor de ese libro, no de un lugar físico. Y 2000 años, un poco menos, 1700, 1800, sobrevivimos porque el que ocupó el lugar del Mishkan fue la Torá. Ahora, ese plan era que eso iba a funcionar hasta que estén dadas las condiciones para que venga una época distinta que nos vuelva a reunir en una tierra. Cuando descubrió parte del pueblo judío, gracias a uno de ellos que lo alertó, que no había un camino posible para eso, sino que había que anticiparlo y volver a la tierra de Israel para volver a tener un lugar propio, nace y surge el sionismo. Y el sionismo fue la idea de que solamente vamos a poder volver a ser un pueblo que tenga espacios compartidos en nuestra propia tierra, porque en las demás tierras no nos dejan. Y por lo tanto se reconstruyó Israel. Ahora, Israel de hoy en día, ¿es el Israel de la Torá? No.
¿Eso significa que hay que boicotearlo? No, es lo más sagrado que tenemos, lo mejor que tenemos, es buenísimo, pero no ocupa el lugar de atrás. Lo que sigue siendo fiel a nosotros y nos debería juntar y unir para sentir que continuamos con ese Mishkan de la antigüedad o ese Mikdash del templo, es la Torá, hoy. Cada comunidad que se construye intenta replicar ese modelo, que sea una construcción compartida, que sostenga los valores de la Torá y que nos permita interactuar y jugar y sentir que Dios está entre nosotros. Y ese es el objetivo. Y no me puedo extender más porque tengo otra cosa y quiero cerrar con ese relato que tenía, que les iba a decir, y es esa congregación que era chiquitita y que empezó a irle muy bien, y que crecía y que se llenó de gente, y de haber tenido un rabino pasó a tener 2, 3, 4, 5 rabinos, y cada vez le iba mejor, y de repente, en algún momento, empezó a irle peor, y peor, y cada vez menos gente, y cada vez peor, y cada vez menos gente. Entonces se juntaron los 5 rabinos y contrataron a un especialista en organizaciones sin fines de lucro, un gurú, un egresado de Harvard, que le pidieron que venga y que analice el comportamiento organizacional y que le diga en qué estaban fallando, por qué esa congregación dejó de crecer y cada vez era menos gente. Entonces lo contrataron, vino con sus títulos académicos, pasó una semana en la congregación viviendo con ellos, y cuando terminó la semana se juntaron los 5 y dijeron, bueno, especialista, díganos, ¿qué tenemos que hacer? Hay que bajar el precio, hay que cambiar el marketing, hay que cambiar la imagen, hay que cambiar la marca, ¿qué tenemos que hacer? Y el especialista en marketing los miró y le dijo, la verdad, no sé lo que tienen que hacer. No sé qué es lo que anda mal. Pero tuve un sueño anoche que les quiero contar. No, ¿cómo un sueño anoche? ¿Te contratamos para que nos ayudes a...? Bueno, no tengo solución, pero les voy a contar mi sueño. Soñé que uno de ustedes 5 era el Mesías. Y se fue. Entonces lo primero que pensó cada rabino es, soy yo, claro, por fin se dieron cuenta, soy el Mesías, y después de un ratito empezó a pensar, ¿y si no soy yo y es él? ¿Y si no es él, es él? Y entonces empezaron a tratarse entre ellos 5 como si alguno de los 5 fuera el Mesías. Y a partir de ahí, obviamente, la congregación volvió a crecer, volvió a llenarse de gente, volvió a irle bien. El secreto de que una congregación, de una comunidad, de una familia, funcione bien, no es el marketing, no es la imagen, no es el edificio, no es la construcción, no es el oro, es que nos tratemos como si cada uno fuera el Mesías. Por eso, cuando vos tratás al otro como un socio tuyo para la construcción de algo sagrado, Dios está entre nosotros. Lo único que garantiza que esté es que nos tratemos como socios en la construcción de un proyecto sagrado. Y eso somos, o por lo menos eso intentamos ser. Bueno, Hag Sameach, Moadim Lesimha, los que quieran nos vemos el viernes a la noche, sábado a la mañana, sábado a la noche y domingo a la mañana. Solo sepan que sábado a la mañana hay Iskor, sábado a la noche hay Simchat Torah, de una propuesta de baile, de Torah para sus casas, y domingo a la mañana honramos a nuestras 2 homenajeadas de este año, Miranda Juejati y Vale Chichowski. Y el miércoles que viene a las 19, el espacio espiritual nuevo. Chau. Gracias, Rebe. No vendo más. Hasta la semana que viene. Que tengan Gracias. Chao. Gracias.